Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en Real y Medio desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, la sede de Vive Occidente en Maracaibo, capital del estado Zulia. Se suman ahora a nuestro programa de hoy. Acuérdense que estamos hablando de los procesos sociales del trabajo, la importancia que tiene la fuerza laboral, la clase obrera en la construcción de la patria nueva, pero además de eso los conflictos que están viviendo en el día a día nuestros trabajadores en el estado Zulia. Se van a juntar ahora con nosotros, está William Jaime. William es del movimiento obrerista bolivariano, revolucionario y socialista de la planta Polar del modelo Planta Polar Modelo del municipio de San Francisco. Trabajador de la Polar, a quien le damos la bienvenida también a nuestro programa de hoy. Y nos va a acompañar también el profesor Osmedo Valecillo, hombre curtido en la lucha laboral desde hace muchísimos años. Osmedo es el coordinador de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores del Zulia. Y también le damos la bienvenida tanto a Osmedo como a William a nuestro programa de hoy. Ya empezamos a ver hace un rato, en el primer segmento tuvimos la oportunidad de ver a dos voceras, una de la alcaldía de Maracaibo, de los trabajadores de la alcaldía, y otra del Consejo de Trabajadores. Profesor, comencemos por allí. La diferencia entre sindicato y Consejo de Trabajadores desde el punto de vista de la práctica a la hora de las reivindicaciones. Bueno, buenos días. Fíjate que cuando nosotros discutimos sobre esos dos elementos fundamentales, que están, primero, en la Constitución tiene un artículo de ley en el cual le da toda la fuerza al sindicato, ¿no? Primera constitución en el mundo, pues, que le da ese apoyo a los colectivos, los trabajadores, que fue aprobada por el pueblo trabajador. Eso es correcto. Y discutida y marcada por Hugo Chávez Frías, que ahí significa que hay un legado jurídico laboral muy poco visto en el mundo, por decir que es la excepción Venezuela. Y los consejos de trabajadores, por la misma estructura de la Constitución, que es participativa, protagónica, y da muchos elementos de las construcciones colectivas, permite la creación de los consejos de trabajadores. Que los consejos de trabajadores y los sindicatos no deben producir conflictos, eso lo dijo Hugo Chávez Frías en muchas de sus exposiciones, porque el sindicato discute convenciones colectivas, elementos reivindicativos, y los consejos de trabajadores deben discutir el día a día de las situaciones que se presentan en una empresa, conjuntamente con el patrono, con la patronal y los trabajadores, para ver cómo se puede generar un proceso social de trabajo que está en la Constitución y que está en la Ley Orgánica del Trabajo. Si me permite, un libro que es La huella jurídica laboral de Hugo Chávez Frías, hay una parte, ¿no? En esta parte que dice... Mostramos la carátula, por favor. La carátula, digo, de la portada. Sí. Ya como si fuera un disco, decime vos. Un libro, una portada. Ahí está. Sí, Seguimos la huella. Fíjate, como te dicen, el artículo 3 de nuestra Constitución dice lo siguiente: el Estado tiene fines esenciales, la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Y el artículo 89 dice, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Correcto. ¿Qué significa esto? Fíjate que hoy están asistiendo a la escuela 10 millones de venezolanos y venezolanas a la escuela. Muchos con su kit de uniforme elaborados en los CLAP. Sí, en los CLAP. Y a precios más que solidarios. Sí, fíjate que decir 10 millones en un país de 25 a 30 millones es decir mucho. Es correcto. Decir mucho. Y el Estado tiene que darle protección porque nuestra Constitución lo pide así. Así es. Entonces, tenemos que ver que el proceso social del trabajo trascienda la participación protagónica de la clase trabajadora, entendiéndose que la clase trabajadora, estamos dando elementos filosóficos, entendiendo que la clase trabajadora debe profundizar en conciencia muchas acciones. Yo, por ejemplo, con el caso de la alcaldía, yo me aterrorizo saber que existen 11 sindicatos en la alcaldía de Maracaibo. 11 sindicatos, imagínate. ¿Cuándo nos iremos a poner de acuerdo con la patrona de ahí? Claro. O con el patrono de ahí. O como pasó con los sindicatos de trabajadores del magisterio. Sí, pero fíjate que cuando hay 11 sindicatos, es porque cada patrón que llegue, llámese de derecha o de izquierda, entre comillas, van a hacer una acción de dispersar a la clase trabajadora. Claro. Ahí tendrían que reunirse las 11 directivas para unificar criterios. Lo más cumbre, te lo puedo decir. Sí, como no, adelante. Lo más cumbre, te lo puedo decir con fuerza, que podrán existir 7, 8 sindicatos
que son bolivarianos y son socialistas. Y no lo logramos ponernos de acuerdo ahí. Y ahí te retomo lo que es la Fuerza Socialista Boliviana de los Trabajadores. Primero, que no es un sindicato. Segundo, que no es una federación, ni es ninguna central. La FBT, como le decía el presidente Hugo Chávez Frías, y su primer coordinador fue Nicolás Maduro, es una estructura orgánica social que diseña política para la clase trabajadora, claro, con la participación de ellos. Y eso fue creado en el 2001, fue que fundamos eso, en el cual Nicolás fue el coordinador nacional y yo en ese caso fui responsable del Zulia y luego fui responsable de Zulia y Farcón, tratando de diseñar una política en la cual diseñamos a Unión de Trabajadores Unidos y luego también diseñamos la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras del Sur. Es decir, yo aquí a los compañeros, a los camaradas, a los combatientes, los acompaño a construir política. Exacto. Dentro de sus empresas. Vamos también a tener claro que política son diseños para reivindicar a la clase de los trabajadores. Y cuando digo reivindicar a la clase trabajadora, tengo que explicar, me canso de orientar a los trabajadores, que ellos lo único que hacen en este modelo neoliberal capitalista, que lo queremos destruir, que estamos haciendo una serie de esfuerzos, que una de las leyes socialistas es la Ley Orgánica del Trabajo, es que los compañeros entiendan de una vez por todas que ellos lo que hacen ahí es vender su fuerza de trabajo. Correcto. Ellos no son cola negra, ni son las rubias, ni la empresa polar, no es nada de eso, sino el día que ellos terminan, que su relación laboral. La relación laboral ya dejó de vender su fuerza de trabajo y ya dejan de ser eso. Profesor, queremos compartir con todos nuestros usuarios y usuarias un video en el que se explica qué son los sindicatos. Y así seguimos entonces la conversación y de paso también incorporamos a William Jaime, trabajador de la Polar. Vamos a ver entonces de inmediato este video, qué son los sindicatos. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Ya está planteado en términos ideales, ¿verdad? Lo que es la relación sindical y la relación de trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando en la Polar? Porque el caso particular de la Polar en el municipio de San Francisco. Pero dame un minuto para abordar. Y a nivel nacional tenemos una problemática que hay que plantear. Sí, una problemática. Fíjate que en el 2006, el 28 de abril, Hugo Chávez Frías dijo lo siguiente: ese viejo sindicalismo lochero tiene que desaparecer para siempre, para siempre. Los sindicatos amarillos, como los llaman en otros países, la manipulación, el buscar cuatro lochas al estar negociando a espaldas de los trabajadores. Eso lo digo como un elemento de reflexión. Y no, como muchas reflexiones que el presidente Chávez nos dejó para la acción. Ahora, bueno, la verdad, agradecido una vez más por esta oportunidad, privilegiado porque dos luminarias de esta lucha en el proceso social revolucionario bolivariano. Nosotros sabemos que tenemos que abocarnos a toda esa disposición, digamos, de conciencia que ustedes están creando en cada uno de estos frentes.
En Empresa Polar Noveno, una vez más, vamos a sacar a la luz pública la disposición de denunciar los desacatos de unos reenganches de más de 8.000 trabajadores a nivel nacional, disminuido a 6.000 por una acción que están haciendo los empresarios, los directivos de esta empresa, en llevar a estrangular económicamente al trabajador para que se les llegue a la necesidad de tomar una liquidación que no se ajusta a las necesidades. Y en el Zulia comenzó un conflicto de 205 trabajadores que comenzó hace 150 días, probateo a 180 días, donde ahora quedan 112 y se está sumando la agentes de agencia que están viendo que este Frente Obrerista Bolivariano en la pro de la defensa de los derechos laborales está saliendo a la discusión de cada uno de ellos. Yo, en lo que me antepusieron, que las dos camaradas que estaban llevando mi respeto y mi apoyo incondicional por la lucha que están dando las mujeres venezolanas por cada uno de los derechos laborales de este proceso revolucionario, más allá de, me voy a salir un poco del contexto de la denuncia como tal, es abocarme a la disposición de conciencia que está haciendo ahorita el profesor Osmedo Valecillo, representante de la Fuerza Bolivariana del Estado Zulia, para que podamos nosotros crear la unificación. Esto va directamente a todo aquel proyecto sindical, sindicato nacional, sindicato en proyecto de ejecución, cualquier tribunal disciplinario, cualquier organización o cualquier frente que se crea que puede hacer derecho para defender los derechos laborales, únanse a este frente obrerista porque nosotros estamos buscando la unificación, como lo dijo ahorita el profesor Medo Valecillo, basado a la conciencia que quería nuestro presidente eterno de querer unificar la fuerza, porque acuérdense que los empresarios se unifican para poder violentar los derechos laborales en pro de los beneficios o el enriquecimiento que nosotros en un momento dado lo llamamos ilícito, porque cuando te roban, como dice el profesor, nosotros vendemos una fuerza de trabajo, pero una fuerza de trabajo se vende base a la justicia laboral. Y ellos vemos que se ponen a espalda de esas disposiciones. Por ejemplo, nosotros vemos que Lorenzo Mendoza en su empresa politizó el problema de los trabajadores de Empresas Polar cuando los tiró a la calle, se puso en desacato bajo los argumentos de ley, evaluados y direccionados por el mismo camarada ministro Vera, conjunto con la viceministra Galindo, que tuvimos una mesa de trabajo ardua y se trabajó base a estos 180 días, calificó un despido indirecto, donde solicitó el reenganche masivo de los trabajadores. Se va a impulsar la resolución de ley. Sobre esa resolución de ley va a tener un reenganche masivo sobre esos despidos. Posterior a esa disposición, vemos que Lorenzo Mendoza utiliza como escudo la gran cantidad de gerentes que tiene por agencias y empresas para que los priven de libertad en un desacato de ley. Cuando el artículo 95, exigiendo una resolución de ley sobre los reenganches masivos, tendrá que responder el principal promotor de este desacato de ley, que es Lorenzo Mendoza, como presidente de la corporación. Y eso lo vamos a exigir en Torres Polar con una participación más de 8.000 trabajadores, y si tenemos que sumar nuestras familias, las vamos a sumar, porque tenemos aquí un gobierno obrerista que se pone a la disposición y a la violación de los derechos laborales. Yo, por ejemplo, estaba oyendo la camarada que estaba hablando, la del metro, y este mensaje va para aquellos gubernamentales y privados, organizaciones sindicales honestas que se pongan a la defensa de los derechos laborales, que se unan a este frente, porque la crítica tiene que comenzar desde adentro hacia afuera. Nosotros vemos que ahorita los cuadros medios se están prestando al juego de intereses personales sobre cada uno de estos directivos. Nosotros llamamos a la unificación porque sabemos que en la unión está la fuerza. Tenemos la asesoría legal, jurídica y penal sobre las disposiciones sindicales para hacer valer nuestros derechos laborales. No tan solo, entiéndanse que aquí está saliendo un organismo. Sabemos que hay muchos organismos, llámese organismos obreros, cada uno tiene una dependencia, pero recuerden que la lucha bolivariana tiene que ser basada al pensamiento socialista y sobre todo tenemos que ver los sentimientos cristianos, porque como lo dijo una vez y lo ha predicado muchas veces nuestro presidente eterno, aunque se haya ido, siguen las voces en cada uno de nosotros. Señores, tenemos que sacar esta disposición, y si tenemos que llevarnos los cuadros medios, porque digo cuadros medios porque dicen ser revolucionarios, pero no trabajan base al concepto. Si tenemos que ir por esos cuadros medios, vamos a ir sin ningún temor. ¿Por qué lo digo yo con mucha responsabilidad? Porque yo estoy ahorita direccionado por el diputado camarada Diosdado Cabello, donde nos reunimos en una acción de pro y defensa de todos los derechos laborales, donde identificamos que hay 40.000 puestos de cuadros medios que no están identificados con este proceso. Al lado de eso tenemos nosotros la camarada Blanca Cao, que direccionada prácticamente se ha abocado a este frente en apoyo social, para que este frente saque a la luz pública lo que tanto defendió nuestro presidente eterno, que fue que las bases se mantuviesen para que pudiésemos
consolidar esa acción. Y aquí en el Zulia, direccionado por el profesor Osmedo Valecillo, que muy valientemente está al lado de cada uno de nosotros, que vemos que estos cuadros medios piensan minimizar esta voz y nosotros no vamos a retroceder ni un centímetro atrás. Nosotros vamos contra Lorenzo Mendoza y aquellas personas que se pongan a su favor por el pro de defensa de todos los derechos laborales. Perfecto, y rescatamos de las exposiciones de ustedes dos, de las muchas cosas que dijeron, rescatamos la idea de la unidad. La unidad, la unificación para el trabajo. Además, la clase obrera no es solamente reivindicación salarial. La principal reivindicación de la clase obrera es construir el socialismo. Porque con el socialismo, cuando levantamos la conciencia y la convertimos en una conciencia de clase, con el socialismo logramos la mejor vida, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos y nuestros nietos y todos los que vengan luego. Vamos a hacer la segunda pausa del programa. Fue rapidísimo, o sea, nos fue muy rápido, ¿verdad que sí? Rápido. Tan sabroso que está. Nos toca hacer la segunda pausa del programa. Ustedes no se vayan a ir muy lejos. Vamos a continuar aquí desde Real y Medio, pero ahora se suman 2 sindicatos más. Esto se está poniendo cada vez más intenso. Pero la clase trabajadora está hablando en Real y Medio, diciéndonos precisamente qué es lo que está pasando en nuestro país. Ya volvemos.